Tomás siempre había vivido rodeado de lujo. Su infancia en un elegante barrio de la ciudad estaba marcada por grandes fiestas y lujosos regalos. Era el hijo único de una familia adinerada, lo que le otorgaba todos los privilegios que uno podría imaginar. Sin embargo, a pesar de las comodidades materiales, Tomás sentía que su vida carecía de sentido. A sus 28 años, se encontraba en un punto crítico, una encrucijada en la que el brillo de su mundo se tornaba opaco. Cada mañana, al despertar, miraba por la ventana de su lujoso apartamento, observando cómo la ciudad despertaba. Las luces del alba iluminaban los edificios, pero a Tomás le parecía que todo eso era parte de un espectáculo en el que él no quería participar. La rutina se había vuelto monótona. Asistía a eventos sociales donde los invitados hablaban de moda, automóviles y viajes, pero sentía que esas conversaciones eran superficiales, vacías. La conexión que anhelaba parecía estar siempre fuera de su alcance. La vida de Tomás giraba en torno a su familia y su círculo social, quienes a menudo le recordaban que debía mantener el prestigio familiar. «Debes estar a la altura de lo que se espera de ti», le decía su madre, mientras le mostraba las revistas donde aparecía su apellido. Sin embargo, a pesar de todas esas expectativas, Tomás no podía evitar preguntarse si había algo más allá de la vida que le habían diseñado. Un día, mientras paseaba por un parque cercano, se encontró con una escena que cambiaría su perspectiva para siempre. Una multitud se había congregado alrededor de una mujer que hablaba con pasión. Era Sara, una activista comprometida con ayudar a las personas sin hogar. Con un brillo en sus ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro, ella organizaba una campaña de recolección de alimentos. Tomás se sintió atraído por su energía, algo que había estado ausente en su propia vida. Observó cómo Sara interactuaba con la gente, cómo su risa era contagiosa y cómo su dedicación era genuina. A medida que la multitud se reunía a su alrededor, Tomás se dio cuenta de que esa mujer tenía un propósito, una misión que trascendía el mundo superficial en el que él estaba atrapado. Mientras escuchaba sus palabras, sintió un anhelo creciente de conectar con algo más profundo. En ese instante, el aire parecía cargado de electricidad, como si un cambio inminente estuviera por llegar a su vida. Esa misma tarde, después de mucha indecisión, Tomás decidió acercarse a Sara. Se presentó con nerviosismo, sintiéndose como un pez fuera del agua. Para su sorpresa, ella lo recibió con calidez y amabilidad. «¿Quieres ayudar?», le preguntó con una sonrisa que le hizo olvidar su timidez. Tomás sintió que su corazón latía más rápido. En un impulso, aceptó y comenzó a colaborar con la ONG. A medida que pasaban los días, Tomás se sumergió en un mundo completamente diferente. Las largas horas de trabajo en la ONG le permitieron conocer a personas que, a pesar de sus circunstancias, mantenían la esperanza viva. Descubrió historias de resiliencia que lo hicieron cuestionar su propia existencia. ¿Qué significaba realmente tener una vida exitosa? ¿Era suficiente acumular bienes materiales o había algo más significativo en la vida? Sin embargo, la transición no fue fácil. Tomás comenzó a notar las miradas curiosas de sus amigos y familiares. En las cenas familiares, sus padres le preguntaban si había estado perdiendo el tiempo, en lugar de concentrarse en su carrera. ¿Qué te hace pensar que ayudar a los demás es más importante que seguir nuestra tradición familiar?, le decía su padre, mientras la desaprobación era evidente en su tono de voz. Tomás, por otro lado, se sentía cada vez más conectado con su nueva realidad. Las palabras de Sara resonaban en su mente. El verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su capacidad para marcar la diferencia en la vida de los demás. Este nuevo enfoque le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado. La satisfacción que sentía al ayudar a los demás era incomparable. Sin embargo, también surgieron dudas y temores. A pesar de su creciente amor por el trabajo en la ONG, el conflicto interno en Tomás se intensificaba. Sus amigos y familiares lo veían como un extraño, un rebelde que se había desviado del camino trazado. En las noches, mientras se preparaba para dormir,
El peso de la incertidumbre caía sobre él. Estaba dispuesto a sacrificar su estatus social por un amor genuino y un propósito más profundo. Las preguntas danzaban en su mente como sombras. Con el tiempo, Tomás comenzó a desarrollar sentimientos profundos por Sara. Su bondad y dedicación lo cautivaron, pero también lo llenaron de ansiedad. ¿Era posible que alguien como él, criado en la opulencia, pudiera ser digno del amor de una mujer tan extraordinaria como ella? Este dilema se convirtió en un fuego interno que lo consumía. A medida que el conflicto se intensificaba y Tomás se debatía entre dos mundos, la vida continuaba a su alrededor. Las festividades familiares seguían, las galas de beneficencia se organizaban, y él, atrapado entre sus viejas relaciones y su nueva pasión, se encontraba en una situación cada vez más complicada. Un futuro incierto lo esperaba, pero al mismo tiempo, el brillo de la esperanza comenzaba a iluminar su camino. La conexión con Sara había comenzado a transformar no solo su perspectiva de la vida, sino también su corazón. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un profundo color naranja que se reflejaba en los edificios del centro de la ciudad. Era el momento del día en que la vida urbana comenzaba a cobrar un ritmo frenético y las luces de los autos brillaban como estrellas en el asfalto. Tomás, sentado en una mesa del café donde solía venir a reflexionar, observaba todo desde una distancia segura. Había algo en la inmediatez de ese bullicio que lo hacía sentir pequeño, como un espectador en su propia vida. La presión de su padre, quien insistía en que debía seguir la tradición familiar y tomar las riendas de la empresa familiar, pesaba sobre sus hombros. Tomás no solo se sentía perdido en su propia identidad, sino que también luchaba contra la creciente frustración de no cumplir con las expectativas de su familia. ¿Qué pasaría si decidiera seguir mi propio camino?, pensaba mientras removía su café. Esa idea lo desvelaba, pero la realidad de su vida lo mantenía atrapado en un ciclo de deber y conformidad. De repente, su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Sara, recordándole la reunión que tendrían esa noche para planear el evento benéfico en el parque. Su corazón dio un vuelco. La idea de colaborar con ella en algo que pudiera ayudar a los demás le daba un propósito, un sentido de dirección en medio de su caos interno. Pero también sabía que su padre desaprobaría cualquier actividad que no estuviera relacionada con la empresa. Sin embargo, esa noche decidió que no permitiría que su padre interfiriera en sus decisiones. En el parque, la atmósfera era eléctrica. Las luces de colores colgaban de los árboles y el aroma de la comida callejera llenaba el aire. El evento estaba tomando forma y la gente comenzaba a congregarse. Tomás se sentía emocionado al ver cómo las personas se unían por una causa común. La energía de la comunidad era contagiosa. Mientras se movía entre la multitud, su mirada se encontró con la de Sara, quien sonrió al verlo. Su presencia parecía iluminar aún más la noche. Sara, vestida con una camiseta que decía «Haciendo la diferencia», estaba organizando a los voluntarios. Su liderazgo natural era evidente. Los demás la seguían con entusiasmo. Tomás se unió a ella, ayudando a cargar cajas de alimentos. Cada paso que daba lo acercaba más a una decisión que había estado evitando. La alegría que sentía al ayudar a los demás comenzaba a eclipsar su ansiedad. Sin embargo, el ambiente festivo se vio interrumpido cuando un grupo de jóvenes llegó, interrumpiendo la reunión con risas desmedidas y actitudes desafiantes. Uno de ellos, un chico de cabello desordenado y mirada desafiante, se acercó a Sara. «¿Por qué pierdes tu tiempo aquí? La vida real está en otro lugar», dijo, burlándose de la causa que todos defendían. El tono de desprecio en su voz era palpable, y Tomás sintió que una chispa se encendía dentro de él. Sara, sin perder la compostura, le respondió: «Estamos aquí para ayudar a quienes lo necesitan. Tal vez deberías intentar hacerlo tú también». La respuesta de Sara fue firme, pero el chico no parecía intimidado. En cambio, comenzó a reírse junto con sus amigos, y la tensión en el aire se hizo palpable. Tomás, que había estado observando la situación desde un costado,
sintió un impulso de proteger a Sara. Se acercó, confrontando al grupo. «No entiendo por qué vienen aquí a hacer esto. Estamos intentando hacer algo bueno», dijo, su voz resonando con un fervor inesperado. El chico lo miró, sorprendido, y luego se rió aún más. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Gritar más fuerte?». La burla provocó risas entre sus amigos, pero Tomás se mantuvo firme. Fue entonces cuando la situación escaló. Uno de los amigos del chico se acercó y empujó a Tomás, desafiándolo. En un instante, la atmósfera de camaradería se tornó tensa, y Tomás sintió que una ola de adrenalina lo atravesaba. «No voy a dejar que insulten a Sara ni a esta causa», pensó, mientras la multitud comenzaba a murmurar, creando un círculo alrededor de ellos. La confrontación parecía inevitable, y Tomás sintió que estaba a punto de cruzar una línea que nunca pensó que cruzaría. Sin embargo, una voz resonó entre la multitud. «¡Alto! No es así como se hacen las cosas», dijo un hombre mayor que había estado observando desde un banco cercano. Su autoridad natural hizo que algunos en el grupo comenzaran a calmarse, pero el chico desafiante no estaba dispuesto a retroceder. En ese momento, el aire se volvió denso y electrizante. Tomás y Sara intercambiaron miradas, entendiendo que la situación podía escalar en cualquier dirección. «Sara, tenemos que salir de aquí», le susurró Tomás, pero ella estaba decidida a no dejar que el miedo gobernara la noche. «No podemos dejar que se salgan con la suya», respondió, y su determinación lo sorprendió. El hombre mayor se acercó y trató de mediar, pero la tensión era palpable. Tomás sentía que cada palabra, cada movimiento, podría desencadenar un conflicto mayor. «Esto no es lo que queremos», dijo el hombre, tratando de calmar a todos. «Estamos aquí para ayudar, no para pelear». Pero el chico desafiante se rió y respondió: «¿Ayudar? Esto es solo una farsa. ¿Cuánto dinero piensas recaudar? ¿Para sentirte mejor contigo mismo?». La provocación resonó en el aire, y Tomás sintió que su paciencia se estaba agotando. «Quizás deberías intentar hacer algo de verdad», contestó Tomás, su voz más fuerte de lo que había imaginado. La multitud contuvo la respiración, y el silencio se extendió como una sombra. De repente, el chico lanzó un golpe y todo se desató. Tomás reaccionó instintivamente y el caos se desató en el parque. El sonido de gritos y risas se mezclaba con los murmullos de incredulidad de quienes observaban. Sara, en medio de la confusión, gritó: «¡No, esto no es lo que queremos!». Su voz resonó, pero el tumulto se había desatado y la atmósfera se tornó violenta. Mientras los jóvenes comenzaban a empujar y gritar, Tomás sintió que su mundo se desmoronaba. Este evento, que había comenzado como un intento de hacer el bien, se transformaba en un campo de batalla. La comunidad, que había estado unida en un esfuerzo común, se encontraba ahora en medio de una confrontación. Los voluntarios se dispersaron y algunos intentaron separar a las partes en conflicto, pero el daño ya estaba hecho. Tomás miró a Sara y vio en sus ojos la misma confusión que sentía. «Esto no debería estar pasando», pensó, mientras luchaba por controlar su propia ira y la desesperación de la situación. Esa noche, la chispa que había encendido la lucha interna de Tomás se convirtió en un fuego incontrolable, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvió borrosa. Sabía que la lucha por su identidad y su propósito apenas comenzaba. La confrontación no solo había desencadenado un conflicto físico, sino que había expuesto las fracturas en su propia vida, desafiándolo a enfrentarse a su realidad de una manera que nunca había anticipado. El ambiente festivo del parque, que antes rebosaba alegría y risas, ahora estaba sumido en una atmósfera de tensión palpable. Tomás, a sus 28 años, se encontraba en el centro del tumulto, sintiendo el peso de las miradas de los jóvenes que le rodeaban. Sus amigos, que antes compartían un momento de camaradería, ahora parecían dividirse entre quienes apoyaban su postura y quienes no podían comprender por qué había estallado la discusión. La confrontación había comenzado con un simple desacuerdo sobre la organización del evento benéfico, pero rápidamente se había intensificado. Las palabras cortantes del joven provocador
resonaban en el aire, desafiando a Tomás con un tono que hacía eco de sus propios temores y frustraciones. Era un eco de una lucha interna que había mantenido en secreto por mucho tiempo, y ahora, por primera vez, se sentía empujado a expresarlo. Sara, la joven de 25 años que había liderado la organización del evento, se encontraba al borde de las lágrimas. Ella había puesto su corazón y su alma en la planificación de esa jornada, y ver cómo se desmoronaba bajo la presión de una disputa era desgarrador. Los colores vibrantes de las decoraciones parecían perder su brillo, y el aroma del delicioso comida que llenaba el aire se tornó amargo para ella. Era incapaz de comprender cómo las diferencias de opinión podían llevar a un conflicto tan intenso entre amigos y aliados. Mientras la discusión se intensificaba, el anciano, una figura de respeto en la comunidad, se acercó al grupo con una expresión seria. Su experiencia de vida le había enseñado que la verdadera fortaleza reside en la unidad y la comprensión, y ahora sabía que debía intervenir. Con voz calma, pero firme, pidió la atención de todos, tratando de apaciguar los ánimos. Es fácil dejarse llevar por la pasión del momento, pero debemos recordar por qué estamos aquí, comenzó mirando a cada uno de los jóvenes a su alrededor. Este evento es más grande que nuestras diferencias. Es una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan, y eso es lo que realmente importa. A medida que sus palabras se esparcían en el aire, un silencio tenso comenzó a llenar el espacio. Los jóvenes intercambiaron miradas, comenzando a reflexionar sobre la verdad detrás de las palabras del anciano. Tomás, por su parte, se sentía dividido entre su deseo de defender su postura y su comprensión de que la lucha no era el camino correcto. La profunda conexión que había sentido con su comunidad se tambaleaba en un hilo delgado. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a dejar de lado sus diferencias tan fácilmente. El joven provocador, que había estado en el centro de la controversia, frunció el ceño y replicó: ¿Y qué hay de nuestras opiniones? ¿Acaso nuestras voces no importan? Este evento no puede ser organizado solo por unos pocos que creen que tienen la respuesta correcta. Todos tenemos algo que decir. Las palabras del joven resonaron en la multitud. Algunos comenzaron a murmurar en acuerdo, recordando su propia frustración por no ser escuchados. Sara, sintiendo la presión aumentar nuevamente, intentó intervenir. Lo que estamos tratando de lograr es más importante que nuestras diferencias. Todos estamos aquí porque queremos ayudar. No dejemos que un desacuerdo nos divida. Pero a medida que las emociones escalaban, se volvió evidente que el verdadero desafío no era solo resolver el desacuerdo en el presente. Era una cuestión de profundos sentimientos de inseguridad, frustración y deseos no expresados que habían estado latentes en todos ellos. Tomás comprendió que había una razón por la que esta confrontación había surgido en primer lugar. Había un rayo de verdad en las quejas de su oponente, algo que resonaba dentro de él. Al ver la lucha interna en los rostros de sus amigos, decidió dar un paso adelante. «Tienes razón», dijo, mirando al joven provocador. «Nuestras voces importan, y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar aquí. Pero también debemos ser capaces de escuchar y respetar las opiniones de los demás. Si solo gritamos unos contra otros, nunca llegaremos a ninguna parte». Las palabras de Tomás hicieron eco en la multitud. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza y la tensión en el aire parecía disiparse un poco. Sin embargo, el anciano, aunque satisfecho con el giro positivo, sabía que este no era el final. Sabía que el verdadero conflicto que enfrentaban iba mucho más allá de la disputa actual. La conversación, aunque mejorando, todavía tenía un aire de incertidumbre. Era un recordatorio de que el cambio real requería un esfuerzo conjunto. Con el tiempo, el grupo comenzó a dialogar. La música de fondo, que había sido un mero murmullo en el caos, se volvió más prominente, y las risas comenzaron a regresar gradualmente. Pero el anciano entendió que aún quedaban obstáculos por superar. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, un grupo de jóvenes se reunió en una esquina tranquila del parque. Entre ellos estaba Sara, que había estado organizando a los voluntarios, y Tomás,
que había dado un paso hacia el liderazgo en medio de la tormenta. Juntos, decidieron que era el momento de reevaluar el plan del evento. Sara, inspirada por la nueva energía, propuso realizar una reunión para escuchar las inquietudes y deseos de cada uno. Debemos asegurarnos de que todos se sientan incluidos. Si vamos a lograr algo, tiene que ser un esfuerzo conjunto, sugirió con una determinación renovada. Tomás asintió. Sí, es importante que todos sepan que sus opiniones cuentan, pero también necesitamos un plan claro. Podemos dividir las tareas y asignar responsabilidades. De esta manera, cada uno puede contribuir de acuerdo con sus habilidades. La noche se llenó de conversaciones animadas y el grupo se sintió nuevamente unido. Aunque los desafíos no habían desaparecido por completo, había una sensación de camaradería renovada. Habían enfrentado la profundidad del drama y comenzaban a construir una base sólida sobre la cual trabajar juntos. Sin embargo, al mismo tiempo, había una sombra que se cernía sobre ellos. La conversación en la esquina del parque fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. Con el evento benéfico a la vista, se dieron cuenta de que debían enfrentar otros obstáculos. La falta de recursos, la logística y las críticas externas se cernían sobre ellos, como nubes oscuras en un cielo despejado. A medida que el grupo se separaba esa noche, Tomás sintió una mezcla de esperanza y preocupación. El primer obstáculo había sido superado, pero sabía que el camino hacia la realización de su objetivo era largo y lleno de baches. La vida, con todas sus complejidades, les presentaría más pruebas, pero en ese momento, al menos, habían encontrado una manera de unirse y avanzar. Sara, Tomás y el resto del grupo estaban listos para enfrentarse a lo que viniera, no solo como individuos, sino como una comunidad que había aprendido la importancia de la escucha, la inclusión y el trabajo en equipo. A pesar de los primeros obstáculos, estaban decididos a mantener la luz de su propósito encendida y juntos enfrentar lo que el futuro les deparara. El aire en la pequeña sala de conferencias del centro comunitario estaba cargado de tensión. La reunión había comenzado a las 6 de la tarde y los jóvenes estaban ansiosos por discutir el futuro del evento benéfico. Tomás, quien había asumido el papel de líder, se encontraba al frente, su corazón latiendo con fuerza. Después de la acalorada discusión del día anterior, él sabía que debían encontrar una solución para salvar la situación. Sin embargo, el grupo parecía dividido, cada uno defendiendo su propia perspectiva. «Es nuestro deber ayudar a la comunidad», dijo Tomás con voz firme. «No podemos dejar que nuestros desacuerdos nos impidan hacer algo bueno». Sin embargo, a su alrededor, las expresiones de sus amigos eran de duda. Sara, con su mirada reflexiva, levantó la mano. «Entiendo lo que dices, Tomás, pero tenemos que ser realistas. ¿Qué pasa si el evento no tiene éxito? Ya hemos invertido tiempo y recursos. No podemos permitir que esto se convierta en un desastre». La tensión aumentó en la sala. Algunos asintieron en acuerdo con Sara, mientras que otros, como el joven provocador, parecían frustrados. ¿Y si nos enfocamos en lo positivo? Podríamos atraer a más personas si cambiamos nuestra estrategia. Tal vez deberíamos centrarnos en un concierto en lugar de un evento formal. Hagamos algo diferente, sugirió, levantando la voz. La discusión continuó con diferentes opiniones chocando entre sí, cada uno con su propia visión del evento. En medio de este caos, la figura del anciano sabio que había estado observando desde una esquina comenzó a tomar protagonismo. A sus 65 años, él había visto muchas situaciones similares a lo largo de su vida. Se levantó lentamente, y todos los ojos se volvieron hacia él. «Permítanme hablar», dijo con calma. Su voz era profunda y resonante, llenando la sala con una sensación de autoridad. «Lo que están discutiendo aquí no es solo un evento, es un reflejo de quiénes son como grupo y qué desean para su comunidad. La clave no está en el formato del evento, sino en la intención detrás de él. Si sus corazones están en el lugar correcto, eso resonará en aquellos a quienes intentan alcanzar». Las palabras del anciano parecían calmar la atmósfera tensa. Tomás,
quien siempre había tenido una profunda admiración por la sabiduría del anciano, asintió. Tienes razón, necesitamos reenfocarnos en nuestra misión. Esto no es solo sobre nosotros, se trata de ayudar a otros. De repente, el joven provocador, cuya frustración había alcanzado su punto máximo, lanzó una idea. ¿Y si hacemos algo más? En lugar de solo recaudar fondos, ¿qué tal si ofrecemos talleres o actividades que involucren a la comunidad? Podríamos tener un concierto y también permitir que la gente aprenda algo nuevo. La emoción en su voz comenzó a contagiar a los demás. Eso es, un evento que no solo sea un espectáculo, sino una oportunidad de crecimiento para todos, añadió Sara, cuya cara comenzaba a iluminarse con una nueva energía. Podríamos invitar a artistas locales para que den talleres y así involucrar a la comunidad en el proceso. La sala comenzó a llenarse de ideas y propuestas. Tomás se sintió renovado al ver que el grupo comenzaba a unirse de nuevo. Entonces, hagamos un plan. Nos dividiremos en equipos para organizar las diferentes partes del evento. Un grupo se encargará de la parte musical, otro de los talleres y otro de la promoción. Las ideas fluían y poco a poco la división y la tensión inicial comenzaron a desvanecerse. A medida que avanzaba la reunión, algo en el corazón de Tomás se iluminó. Se dio cuenta de que el verdadero poder de la comunidad no residía en la perfección del evento, sino en la colaboración y la unidad. La revelación lo golpeó con fuerza y sintió una oleada de gratitud por tener a estas personas a su lado, dispuestas a luchar por un propósito común. La reunión terminó con una nota de esperanza y emoción. La energía había cambiado por completo. La sala estaba llena de risas y planes. Al salir, Tomás sintió que habían superado un obstáculo significativo y, aunque sabían que quedaba un largo camino por recorrer, la unión del grupo era más fuerte que nunca. En los días que siguieron, el trabajo comenzó. Los jóvenes comenzaron a organizarse, cada uno aportando sus talentos únicos al evento. Tomás, al frente de la orquesta, no podía evitar sentir un profundo sentido de propósito. Había algo casi mágico en el aire. Las ideas estaban fluyendo, y cada uno de ellos se sentía parte de algo más grande. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a enterarse de los planes. Las redes sociales se llenaban de entusiasmo y comentarios positivos, y la anticipación por el evento crecía cada día más. La revelación de que podían hacer algo significativo se estaba transformando en acción, y Tomás no podía estar más orgulloso de su equipo. Sin embargo, no todo sería fácil. A medida que se acercaba la fecha del evento, comenzaron a surgir nuevos desafíos. La falta de fondos, la disponibilidad de los artistas y las condiciones climáticas se convirtieron en temas recurrentes de preocupación. Pero, en lugar de desanimarse, el grupo se unió aún más fuerte. Cada obstáculo era ahora una oportunidad para demostrar su resiliencia y creatividad. Un día, mientras discutían en el parque, Sara miró a Tomás y dijo: «Si hemos superado esto juntos, estoy segura de que podremos superar cualquier cosa. Estamos haciendo esto por algo más grande que nosotros. No podemos rendirnos ahora». Las palabras de Sara resonaron en el corazón de Tomás. Ella tenía razón. Estaban en esto juntos, y nada podía romper ese lazo. Finalmente, el día del evento llegó. El parque estaba decorado con banderas de colores, y un escenario se alzaba en el centro. La música comenzaba a sonar mientras la gente se reunía, y Tomás sintió que su corazón se llenaba de alegría. Habían logrado superar cada desafío, y el evento se convirtió en un verdadero reflejo de su trabajo en equipo y su dedicación. Mientras miraba a su alrededor, Tomás se dio cuenta de que el viaje había sido tan importante como el destino. Habían aprendido lecciones valiosas sobre la comunidad, la amistad y la importancia de mantenerse unidos. En ese momento, supo que lo que habían creado era más que un evento. Era un símbolo de esperanza y unidad para todos. En ese instante, con la música resonando y la gente disfrutando, Tomás sonrió. Habían llegado al punto de inflexión de su viaje, y con cada paso que daban hacia adelante,
se acercaban un poco más a su sueño de hacer una diferencia en el mundo que los rodeaba. La tensión en la pequeña comunidad alcanzaba un punto álgido. Después de meses de preparación y arduo trabajo, el día del gran evento finalmente había llegado. La plaza central, normalmente tranquila y apacible, se había transformado en un bullicioso centro de actividad. Colores vibrantes adornaban las decoraciones, y la emoción en el aire era palpable. Tomás, Sara y el grupo de jóvenes habían trabajado incansablemente para organizar un festival que celebraría la diversidad y la unidad de la comunidad. Sin embargo, a medida que el evento se acercaba, la sombra de la controversia y el conflicto que había surgido en las semanas anteriores comenzó a acecharlos. La mañana del festival, mientras los últimos preparativos se llevaban a cabo, Tomás se encontraba en el escenario, revisando los detalles finales. Miraba a su alrededor y observaba cómo cada rincón de la plaza cobraba vida. La música sonaba suavemente en el fondo, y los aromas de la comida típica de la región se mezclaban en el aire, creando una atmósfera festiva. Sin embargo, en el fondo de su mente, la preocupación por la oposición de algunos miembros de la comunidad que se oponían a sus esfuerzos no podía desaparecer. Sara se acercó a Tomás con una expresión decidida. Tenía en sus manos una lista de actividades programadas para el día. Tomás, necesitamos hablar. He estado escuchando rumores de que algunas personas no están contentas con nuestra celebración. Están diciendo que estamos diluyendo la cultura local, dijo, su voz llena de ansiedad. Tomás asintió. Sí, lo sé. He visto algunas publicaciones en las redes sociales y he oído comentarios en el mercado. Pero no podemos dejar que eso nos detenga. Este festival es una oportunidad para unir a la comunidad y celebrar lo que somos, respondió, tratando de mantener su propia confianza. La conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo de jóvenes, quienes se acercaron al escenario para mostrar su apoyo. Estamos listos para comenzar, la música está lista y la comida está en su punto. Este es nuestro momento, Tomás, exclamó uno de ellos, su entusiasmo contagioso. A pesar del aliento renovado que le brindaron, Tomás no podía sacudirse la sensación de que algo podría salir mal. En su corazón, sabía que debía tomar una decisión crucial. ¿Deberían seguir adelante con el evento tal como estaba planeado o modificarlo para satisfacer a aquellos que se oponían? Mientras la plaza se llenaba de personas, Tomás se dio cuenta de que la hora de la verdad estaba cerca. La multitud comenzaba a reunirse, y los primeros aplausos resonaron al escuchar la música en vivo. Sara, percibiendo la tensión en el aire, le puso una mano en el hombro a Tomás. Tú eres el líder, y nosotros estamos aquí para apoyarte. Pero esta decisión es tuya, dijo. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Tomás miró a su alrededor. Las sonrisas, las miradas expectantes, la mezcla de rostros de diferentes edades y orígenes. Sabía que lo que estaban haciendo era importante. No solo era un festival, era un símbolo de esperanza, un paso hacia la integración y el respeto mutuo. Sin embargo, también sabía que su decisión podría tener consecuencias. Si decidía mantener el festival tal como estaba planeado, podría enfrentar una reacción negativa de algunos miembros de la comunidad, quienes se sentían amenazados por la diversidad. Pero si decidía hacer cambios, podría perder la esencia de lo que habían creado. Finalmente, tomando una profunda respiración, Tomás se dirigió al micrófono y se preparó para hablar ante la multitud. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a hablar sobre la importancia de la unidad y la celebración de la diversidad. Explicó cómo cada persona en la plaza contribuía a la riqueza de la comunidad y cómo la colaboración podría fortalecer los lazos entre ellos. Hoy no solo celebramos nuestras diferencias, sino que también celebramos lo que nos une, declaró, sus palabras resonando con fuerza. Es hora de dejar atrás los prejuicios y abrir nuestros corazones a nuevas experiencias. Estamos aquí para aprender unos de otros y construir un futuro mejor. La multitud estalló en aplausos y una oleada de energía positiva recorrió el espacio. Tomás sintió que, por fin, había tomado la decisión correcta. No solo se trataba de un evento,
sino de un movimiento hacia un cambio real en la forma en que la comunidad se veía a sí misma y a los demás. Mientras el festival avanzaba, la música llenaba el aire y las personas se unían en danza y celebración. Tomás observó a su alrededor, sintiéndose abrumado por la alegría que emanaba de cada rincón. La comunidad estaba ahí, unida, y la visión que había tenido desde el principio se estaba materializando. A pesar de la oposición, el festival se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Al final del día, cuando la plaza estaba iluminada por luces brillantes y el aroma de la comida impregnaba el aire, Tomás y Sara se tomaron de las manos y miraron hacia el horizonte, sintiendo que habían logrado algo monumental. El desafío que enfrentaron no fue solo un evento, fue una lección sobre el poder de la unidad y la importancia de luchar por lo que uno cree. La decisión de Tomás no solo impactó el festival, sino que sentó las bases para una nueva era de colaboración y respeto en la comunidad. Así, el día concluyó con sonrisas, abrazos y la promesa de un futuro más brillante. Tomás sabía que aún habría obstáculos por delante, pero también sabía que contaba con un grupo de personas dispuestas a luchar por un cambio. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que la verdadera victoria no radicaba en el evento en sí, sino en el camino que habían trazado juntos. A medida que el festival se desarrollaba bajo la luz dorada del atardecer, la tensión que había permeado los días anteriores comenzaba a disiparse, sustituida por un sentimiento creciente de esperanza y unidad. Tomás, ahora en un momento de reflexión, observaba a la multitud reunida. Cada rostro expresaba alegría, alivio y, sobre todo, un renovado sentido de comunidad. Había algo mágico en el aire, un reconocimiento colectivo de que juntos habían superado obstáculos que parecían insuperables. Sara, a su lado, sentía la adrenalina pulsar en sus venas. Recordaba las conversaciones tensas que había tenido con Tomás en los días previos al festival, cuando la duda y el miedo amenazaban con oscurecer sus planes. Sin embargo, lo que comenzó como una pesadilla de posibles fracasos se había transformado en una celebración de la resiliencia. A través de su esfuerzo conjunto, no solo habían salvado el festival, sino que también habían reforzado los lazos entre los habitantes del pueblo. Mientras la música resonaba y los ritmos contagiosos de la danza llenaban el espacio, Tomás tomó un momento para dirigirse al público. Su corazón latía acelerado, pero la determinación tomaba el control. Se había preparado para este discurso, pero al mirar a las personas que habían venido, sintió que todo lo que había dicho antes no importaba tanto como lo que sentía en ese momento. Este festival no es solo una celebración, comenzó, su voz firme. Es un símbolo de nuestra fuerza, de nuestra capacidad de enfrentar las tormentas juntos. Miren a su alrededor. Cada uno de ustedes es una parte vital de este tejido que formamos como comunidad. La respuesta del público fue inmediata. Aplausos y gritos de apoyo resonaron, un coro de voces unidas en celebración y gratitud. Sara sintió las lágrimas deslizarse por su rostro mientras la emoción la invadía. Era como si todos hubieran acordado dejar de lado las diferencias y abrazar la belleza de la unidad. La determinación de Tomás resonaba en sus corazones. Cada palabra que pronunciaba parecía reforzar un nuevo compromiso con la comunidad y con la idea de que, juntos, podían superar cualquier desafío. A lo largo del festival, las personas compartían historias de superación, revelando cómo cada uno había enfrentado sus luchas personales y colectivas. Las risas y las sonrisas eran contagiosos, creando un ambiente en el que el dolor del pasado se transformaba en esperanza. Sara comenzó a sentirse parte de algo más grande, un movimiento que trascendía el festival en sí. Cuando la noche finalmente se instaló y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, se encendió una fogata en el centro de la plaza. Las llamas danzaban y iluminaban los rostros radiantes de todos los presentes. Tomás y Sara se unieron a los demás alrededor de la fogata y a medida que contaban historias y compartían risas, sintieron el peso de sus preocupaciones disiparse.
Este fue el clímax de sus jornadas personales, el reconocimiento de que, a pesar de las dificultades, el amor y la solidaridad podían crear un impacto profundo y duradero. El pueblo no era más solo un lugar, era una familia. El festival, ahora en pleno desarrollo, representaba la transformación de miedos e incertidumbres en un futuro brillante. Tomás y Sara se dieron cuenta de que no eran solo organizadores de un evento, sino verdaderos catalizadores de cambio. Cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de aliento que se propagaba entre los participantes era una prueba de que el poder de la comunidad era más fuerte que cualquier obstáculo. Juntos, habían creado un legado que resonaría a través de las generaciones, un recordatorio eterno de que la unión y la compasión podían transformar el dolor en esperanza y los desafíos en triunfos. Espero que hayas disfrutado de esta historia emotiva y sorprendente. Si te gustó y quieres más relatos cautivadores como este, por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Siempre estamos aquí para traerte historias que enciendan tu imaginación.